Después de la milagrosa provisión de maná y agua, después de la victoria militar asegurada por las manos alzadas de Moisés, y tras la crucial reforma administrativa inspirada por la sabiduría de Jetro, el pueblo de Israel había sido transformado de una multitud caótica de esclavos en una nación estructurada y disciplinada. 3 meses después de su salida triunfal de Egipto, en el mismo día que conmemoraba su liberación inicial, los hijos de Israel llegaron al lugar designado por la providencia divina, el desierto de Sinaí. Acamparon frente al imponente monte Horeb, la misma montaña donde meses atrás Moisés había visto la zarza ardiente y había recibido su misión. Este era el lugar del encuentro, el escenario de la revelación más profunda de la historia. El campamento se extendía por el valle, bajo la sombra de la montaña. Moisés, sin demora, ascendió la montaña para encontrarse con Dios. La comunicación en Sinaí no fue un diálogo tranquilo, sino una ordenación solemne del pacto. Desde la montaña, la voz de Dios resonó, recordándole a Israel los fundamentos de su relación. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios enfatizó que la liberación había sido un acto de poder y cuidado, un transporte aéreo de águilas, no una huida al azar. La relación se basaba en la gracia y el rescate. Luego, Dios presentó la condición para el futuro. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. La oferta era monumental. Israel no sería simplemente otra nación, sino un tesoro especial, Seguyá, un pueblo intermediario entre Dios y el resto de la humanidad, un reino de sacerdotes dedicado a la santidad. Moisés descendió de la montaña e inmediatamente convocó a los ancianos del pueblo, los líderes de la nueva estructura judicial organizada por Jetro, y les puso delante todas estas palabras que el Señor le había mandado. La respuesta del pueblo fue unánime, resonando con la promesa de la fe naciente: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Esta fue la primera declaración de la voluntad de Israel de entrar en la relación de pacto, un compromiso que pronto se pondría a prueba ante la majestad de Dios. Moisés llevó las palabras del pueblo de vuelta a Dios, estableciendo la mediación central de su papel. La preparación para el encuentro fue tan importante como el encuentro mismo. El Señor anunció que descendería sobre la montaña en una nube densa, permitiendo que el pueblo oyera la voz de Dios hablando con Moisés, para que creyeran en él perpetuamente. Dios ordenó a Moisés que santificara al pueblo hoy y mañana, instruyéndolos a lavar sus vestidos y a estar listos para el tercer día. La santificación no era solo un acto ritual externo, sino una preparación interna para la presencia de lo divino. La orden más estricta era la de establecer límites absolutos alrededor de la montaña. Señala límites al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis su límite. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. El propósito de esta barrera era doble: proteger al pueblo de la santidad abrumadora de Dios y grabar en sus mentes la absoluta trascendencia y majestad de Iohvh. El contacto con lo divino era mortal para la carne impura. La vida del pueblo no se salvaría por mano humana, sino por el respeto absoluto a la santidad de Dios. Solo cuando sonara prolongadamente el cuerno de carnero, el yobel, señalando el fin de la revelación inmediata, podrían subir a la montaña, pero solo los designados. La orden se repitió con severidad para grabar la santidad en la mente del pueblo. Ni siquiera los animales que se acercaran a la montaña debían vivir. Moisés descendió y puso por obra la santificación. El campamento se dedicó a la purificación y la anticipación. La espera era tensa, marcada por el silencio y el temor reverente. Los israelitas lavaron sus vestidos y se prepararon para el tercer día.
absteniéndose de toda actividad mundana para concentrarse en la inminente revelación. Y llegó la mañana del tercer día. Al amanecer, el escenario se transformó en una manifestación de poder cósmico que ningún ser humano había presenciado jamás. Hubo truenos y relámpagos que rasgaron el cielo. Una espesa nube cubrió la cumbre del monte Sinaí, y se escuchó un fuerte sonido de bocina, shofar o cuerno de carnero, tan intenso que hizo estremecerse a todo el pueblo que estaba en el campamento. El aire mismo se hizo pesado con la presencia de la deidad. Moisés, como mediador, sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios al pie del monte. El monte Sinaí estaba completamente envuelto en humo, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente. La vista era de una majestuosidad aterradora, una fusión de fuego, humo, temblor y sonido. El sonido del cuerno iba aumentando cada vez más y más. Su intensidad crecía hasta un punto insoportable. Moisés habló, y Dios le respondió con una voz audible que resonaba sobre la montaña y se extendía por el campamento. Dios llamó a Moisés a la cumbre de la montaña. Una vez allí, el Señor, para asegurarse de que la santidad de la montaña no fuera violada en el fervor del momento, le dio a Moisés una última advertencia, un refuerzo de la línea de protección. Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para mirar a Jehová, porque caerían muchos de ellos. Incluso los sacerdotes que ya habían estado involucrados en ritos sagrados debían santificarse para evitar la incursión. La trascendencia de Dios era absoluta. Moisés, en su papel de intercesor, dudó inicialmente, diciendo: «El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo». Pero Dios, en un acto de extrema seriedad, insistió: «Ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo, mas no traspasen ni los sacerdotes ni el pueblo el límite para subir a Jehová, no sea que haga estrago en ellos». La doble advertencia subrayó la seriedad del peligro. Moisés descendió de la montaña por última vez para transmitir la inquebrantable orden a la nación. Con esta preparación meticulosa y este despliegue aterrador de poder cósmico, el pueblo de Israel estaba listo para recibir las 10 palabras y la ley que darían forma a su identidad, a su ética y a su destino por el resto de la historia. La esclavitud había terminado en el Mar Rojo. La nación nacería ahora en el fuego de Sinaí. El temblor del monte y el sonido creciente de la bocina eran la sinfonía de un nuevo pacto.